Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Van a estar muy movidos en el Congreso, ¿verdad? Efectivamente, Eduardo, la verdad es que justo de eso me gustaría platicar esta tarde con ustedes, con la mesa. Evidentemente hemos visto como una actividad del Poder Ejecutivo en esta lógica de tratar de hacer desde su perspectiva lo que le toca hacer en términos de la pandemia, y hay un gran debate sobre eso. Esto es, el presidente de la República ha mandado al Congreso de la Unión, específicamente ha remitido a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen una modificación a la ley para que, en términos, digamos, de definiciones, pueda reasignar el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. ¿Reformar cuál ley? Específicamente es modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que envió el jueves pasado. Estamos hablando de que solamente tiene una oportunidad, digamos, antes de que se cierre el periodo de sesiones, pero como ustedes saben, concluye en abril y después se tiene que establecer por mandato constitucional el periodo de receso en donde se conforma, digamos, una comisión permanente. Entonces, es por mayoría simple, ¿verdad? No necesita mayoría. Efectivamente, tiene la posibilidad, porque tiene mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de modificar la ley. ¿Cuál es el tema? Pues justo que consigue el quórum, porque como ustedes recordarán, por ejemplo, en la última sesión del legislativo, que fue la semana pasada, lograr el quórum fue muy difícil, y lo lograron, por supuesto, con los aliados del PT, del PES y del Partido Verde. Pero lo lograron a fin de cuentas. Sí, pero estás hablando de, digamos, 15 días antes, y cada día más pues hay un problema más, digamos, de esta pandemia que se está esparciendo, y esta posibilidad, evidentemente, de que alguno de los senadores esté contagiado o, en su caso, tenga alguna previsión para no... ¿Qué es lo que pretende el presidente de México con esta reforma de esta ley? Algo muy elemental, Eduardo, que es justo lo que ha polarizado en términos de partidos. Lo que él dice es: modifiquemos la ley para que el presupuesto de egresos yo lo pueda, digamos, de manera unilateral. O sea, el Estado mexicano tiene 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y uno de los contrapesos es que el Ejecutivo hace una propuesta de ley, se llama PP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, pero se aprueba en la Cámara de Diputados, y en su caso sí puede modificarlo. Aquí tenemos, digamos, en la mesa gente que sabe claro que se puede ir modificando, pero no con esta libertad que ahora está proponiendo. Es un grave problema, Eduardo, porque entonces es que el Ejecutivo va a decidir exactamente qué quitarle a qué secretarías. No importa que los partidos políticos, que los diputados, que la representación en estricto sentido que ejercen los diputados en la Cámara de Diputados haya delineado el presupuesto de una forma, porque ahora con esta posibilidad es que el Ejecutivo pues dirá: no me importa lo que dicen, digamos, los representantes de la ciudadanía, sino yo tengo otras prioridades. No es un tema menor, porque necesitan tener quórum, necesitan, por supuesto, modificar la ley, y en estricto sentido, yo decía la semana pasada, pues está el Senado arrodillado al Ejecutivo, arrodillado al presidente López Obrador, y ahora lo que se ha podido leer en algunas columnas es que es la única prioridad de esta semana del Ejecutivo. No es la salud, no es la economía, no es el apoyo a los, digamos, a las... Bueno, pero esa es su prerrogativa. La de claro. definirlo es prerrogativa, y le da la Constitución este derecho. Así empecé diciendo. Que ustedes no estén de acuerdo es otro asunto, ¿de acuerdo? Justamente, a ver, no, él está ejerciendo su derecho de definir una iniciativa, inclusive... Ahora, por la supuesto, pregunta es: ¿quién mayorías define que hay una situación de emergencia? Bueno, por supuesto, la propuesta remitida a la Cámara de Diputados dice que tendrán discrecionalidad para que, por ejemplo, un secretario del que tú quieras, el secretario de Medio Ambiente, por ponerte un ejemplo, pueda regresarle recursos a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda los reasigne, los rediseñe. Obviamente. Pero ¿quién decreta, quién determina que hay una situación de emergencia para que el presidente pueda entonces hacer esta atribución que se le busca conceder? Pues el mismo Ejecutivo, claro que el mismo Ejecutivo. Eso lo dice: hay emergencia y vámonos. Claro, porque digamos, la ruta habría que definir
que hay una emergencia como es la de este caso y en estricto sentido, digamos, no le permite al poder, ni al judicial ni al poder legislativo entrar en una discusión, en una definición. Bien. Luis Ernesto Derbez. Nada más dos cosas rápidas. Una de ellas, el asunto de... El Ejecutivo tiene de cualquier manera la potestad de poder modificar el presupuesto, y esa modificación de presupuesto es a través de la Secretaría de Hacienda, que puede hacer una redefinición, si no me equivoco, ahí Kenia, tú seguramente estás más al tanto, de un 25% total del presupuesto. Es decir, ya de por sí el Ejecutivo sí tenía la facultad de poder desarrollar un 25%, hacer cambio, y después simplemente lo justifica ante el Congreso, porque es una ley. No se nos olvide que lo que fue aprobado es una ley. Por lo tanto, tiene que sujetarse a la ley, pero la ley hoy le permite ese 25%. Lo que está diciendo en este momento el Ejecutivo es, pero yo quiero modificar más allá del 25%, y de hecho, como se presenta el decreto, porque fue el decreto presidencial que ahora quiere transformarse en ley, y quiero tener total potestad de cambiar como yo quiera, yo Ejecutivo, lo que sería la asignación de recursos durante el año. Y la razón... Emergencia, pues yo la defino, por lo tanto puedo cambiar como se me pegue la gana. Y la respuesta que tiene que dar el legislativo es, yo represento, y esto es la Cámara de Diputados, yo represento a los ciudadanos. Como yo represento a los ciudadanos, soy yo quien determina por mandato de los ciudadanos cómo se asigna y cómo se distribuye. El Ejecutivo propone y es eficiente el sistema, porque me permite tener un primer borrador, pero finalmente quien determina el último borrador que sale como ley es la Cámara de Diputados. Y por lo mismo yo tengo que responder a mis ciudadanos, así la construcción del presupuesto. En caso de una emergencia tú tienes 25%, debería haber sido suficiente para tu reasignación. Esa discusión que yo no la he escuchado es la que también se tendría que plantear. Ya tienes ese 25%. ¿Por qué quieres más? ¿En qué te quieres transformar? Tú no eres quien representa finalmente a cada uno de los ciudadanos en sus distritos, por eso tenemos esa estructura. Es que hay una confusión, el presidente cree que él representa a todos. Bueno, los que representan a los mexicanos son los diputados. Y originalmente, la idea original de la Constitución que se echó a perder es que los senadores representan a los estados. Así es. Al Pacto Federal, el presidente claro, no las representa entidades formalmente a nadie. El presidente es el mandatario que tiene que obedecer lo que supuestamente el Congreso le dice a través de la expedición de diferentes leyes. Y por eso es el Ejecutivo, él ejecuta lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados. José Luis. Una observación, Eduardo. A ver, levante la mano antes de hablar, mi querido Carlos. Ya la había levantado José Luis. José Luis. Esta iniciativa es un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y, como ya se decía, y la Cámara de Diputados. Por eso el decreto del presupuesto de egresos de la Federación no es una ley, sino es un decreto, porque es unicameral y porque tiene mucha flexibilidad. Las leyes generalmente se graban en piedra. El PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, tiene reglas para establecer una flexibilidad. Lo que sí creo que es importante es que si el presidente tiene una mayoría en este momento en la Cámara de Diputados, en realidad tampoco necesita él, en caso de que quiera mandar un cambio más allá de sus márgenes de maniobra, puesto que comandan la mayoría en la Cámara de Diputados. Carlos Velasco. Aquí una observación. Kenia dice que la Cámara está, o algunos diputados o las bancadas de Morena y los aliados están arrodillados ante el presidente de la República. Yo quisiera que Kenia me dijera, o que alguien me comentara o me sacara del error, ¿qué legislativo en la historia de este país no está arrodillado al presidente? ¿Y qué presidente de este país no toma decisiones unilaterales y el Ejecutivo las aprueba? ¿Sí? Porque yo creo que es frase bonita política, ¿no? Está arrodillado el Congreso. La verdad es que todos los congresos del mundo se alinean con los intereses del presidente o primer ministro en turno, si es de su partido. Si no es de su partido, duro y a la cabeza. Digo, Kenia, tú sabes que es una frasecita que ustedes inventaron. Bueno, esa la inventé yo y déjame decir. Yo podría decir que ustedes, los del PAN, se arrodillaban cuando había presidentes del PAN y los del PRI cuando había presidentes del PRI. A Fox, a Calderón, ¿que no estaban arrodillados también?
No y es la que yo mayoría haya en el inventado. la mayoría del Parlamento japonés se arrodilla ante el primer ministro, Sí, y aquí vemos cómo ¿cuál es también la se arrodillan los novedad, republicanos ante el señor Trump y como los demócratas ante Obama. Creo que la verdad es una frasecita muy manipuladora que no representa la pues verdad. ahí tiene la bandera. Ni modo que los de Morena y sus aliados se vayan a poner a madrear al presidente, por favor. Déjame decirte que, a ver, primero, yo soy quien he, digamos, establecido a la luz de lo que pasó en el Senado desde la semana pasada, y es que yo sí creo que el PRI, cuando tenía mayorías, yo empecé a trabajar en el Senado en el 98, 97, cuando el PRI tenía mayorías, y sé que así funciona, Eduardo, claro. Si tú tienes una mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues por supuesto que lo que hacen y todos los partidos en el planeta es que apoyan a sus gobiernos. Claro. El tema es que aquí, qué bueno que apoyen a su gobierno, pero también deberían apoyar a los mexicanos. Es que los de eran buenos para darle catole con el dedo a la oposición. A ver, vamos a negociar, y agarraban algunas migajitas de la oposición y las incluían y la oposición se sentía feliz. Tienes razón, la mayoría manda. Yo no estoy de acuerdo con estos poderes que le van a dar, el manejo total, absoluto, discrecional de nuestro dinero al presidente. No estoy nada de acuerdo. Pero también tengo que decirlo, que si la mayoría en el Congreso apoya al presidente, pues ya fue una decisión de los ciudadanos el 1 de julio de 2018. ¿Quieren cambiar las cosas, Kenia? Gane la elección del 2021, por amor de Dios. Porque ahora totalmente es un ganar. Que no fue autoritario Calderón, Fox y... Ya nos trata de eso, nos trata de Ni eso. Fox tenía la mayoría. La verdad es que no es cierto. Ni Peña. Y la verdad Peña es que tuvo Calderón se echó la lana como quiso en la su segunda Peña parte tuvo del que sexenio. establecer el pacto y Ahora tratar resulta de que el PAN salió, entender que no. las cosas tenían que mediarse. El tema es que ahora es sola una persona. Carlos, Sales más papista. Yo estoy totalmente. ¿Tú estás de acuerdo, Carlos, en que el presidente tenga la voz definitiva? No estoy de acuerdo, pero Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.